Buenas tardes a todos los presentes y a los que están de manera virtual en esta actividad académica de mucha importancia para el país. En primer lugar, agradecer a la doctora Gualesca Ormaechea por esta invitación que me hace. Como uno de los conferencistas, a veces a dar algunas ideas que creo que más que afirmaciones lo que dejan es preguntas, interrogatorios, que nos llevan a la preocupación. Disculpen, ¿qué tiempo tengo? 30 minutos. De 30 a 45, gracias. Igualmente, quisiera saludar de una manera muy cordial y respetuosa a los conferencistas que me acompañan en la tarde de hoy, a la doctora Wendy Lora, que nos acompaña de República Dominicana, y al doctor Ramón Ibarra García, de magistrado presidente de la Cámara Primera de lo Penal de la Corte Suprema de El Salvador. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Bueno, el tema está allí, la prueba indiciaria en la jurisdicción de cuentas. Entonces yo pudiera decir en este momento, la prueba indiciaria se define como un hecho que debidamente acreditado, llamándose hecho indicador, me acredita otro hecho con base a una operación lógica y que se llama hecho indicado. Y eso logra el convencimiento del juez y se acabó la conferencia. Ya, eso es todo lo que yo puedo decir. Pero realmente el conocimiento, esto lleva un poco más de profundidad, así que yo no sé quién va a pasar las cuestiones, podemos pasar a la primera o si me presta el... Aquí. Bien. Dentro del curso regular de Derecho Probatorio hay siempre unas interrogantes que son esenciales. ¿Qué es prueba? ¿Qué se prueba? ¿Con qué se prueba? ¿Quién prueba? ¿Y cómo se valora la prueba? Resulta que el indicio, como elemento probatorio, tiene muchas complicaciones principalmente con el tema de la valoración de la prueba. Si yo hago un recorrido rápido, sobre el concepto de prueba se han dicho muchas cosas. Pero Fábrega, por ejemplo, el doctor Jorge Fábrega decía que son en abstracto los diversos instrumentos o elementos utilizados en el proceso y dirigidos a producir el convencimiento del juez respecto a las afirmaciones de las partes. Resalto dos cosas. Desde el concepto de prueba, habla de producir el convencimiento del juez, el convencimiento de quien toma la decisión. Y eso entonces nos va a llevar más adelante a hablar un poquito sobre la verdad en el proceso. Respecto de las afirmaciones de las partes. O sea, las partes son las que afirman cosas en el proceso y otras las niegan. Por eso digo que las cosas es un poquito más en orden para llevarles. ¿Qué se prueba? El objeto de las pruebas no son los hechos, sino las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes. Otro tema de mucha discusión, siempre se dijo que el objeto de las pruebas es acreditar los hechos. Pero bueno, los hechos en el proceso resultan siendo los hechos afirmados por las partes. Los hechos existen en la realidad fuera del proceso y en el proceso se verifican las afirmaciones que las partes efectúan sobre los mismos a través de los escritos de alegaciones. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, un autor recientemente fallecido, Tarufo, que trabajó mucho el tema de las pruebas, es que tenemos que superar un poco esto de la verdad formal y la verdad material. Pero aquí resalto nuevamente otro tema más importante, que yo creo que es la finalidad de la prueba. Y aquí resulta que tenemos que ver que la finalidad de la prueba tiene que ver con el convencimiento del juez, ¿verdad? Lógicamente, un convencimiento razonado, no un convencimiento de que yo me doy por convencido y vencido. No, el juez tiene que porque el juez tiene que motivar una decisión. Y así entonces usted lo va a ver en el artículo 780 y en el artículo 380 del Código Procesal.
el artículo 66, le cito allí de la ley 67, que aplica lo que se llama el principio de integración de las normas del Tribunal de Cuentas, de la jurisdicción de cuenta, perdón, hacia las normas procesales. Y mire que no dice estrictamente el Código Judicial, sino las normas procesales que sean aplicables según la naturaleza del proceso de cuentas. ¿Qué se prueba? Afirmaciones sobre los hechos que verifican a través de la fuente de prueba que introducen el proceso a través de los medios de prueba. Las fuentes de prueba son conceptos preexistentes, la parte, el testigo, o sea, es el instrumento que se utiliza para introducir la prueba. Bueno, el indicio entonces opera como una prueba indirecta que introduce dentro de un proceso una prueba, ¿verdad? Ahora viene otra pregunta, van dos preguntas. La tercera pregunta es ¿quién prueba? Entonces, dice aquí a las partes, dicen los artículos, a las partes le corresponde la carga de alegar las pruebas. Creo que vi que alguien va a hablar sobre las cargas dinámicas de la prueba. Qué buen tema, realmente. O sea, aquí se comienza a introducir este tema. Incumbe a las partes la función de averiguar las fuentes de prueba y aportarlas al proceso, y no debería ser la función del juez para evitar menoscabar el deber de imparcialidad judicial. Nadie mejor que las partes conoce los hechos y puede aportar la fuente de prueba ante el juez. Desde allí comienza todo lo que es de tema de prueba. Cuando Jeremías Ventas decía, bueno, las pruebas es el corazón del proceso, es el arte de administrar el proceso, ve que todo tiene relación y todo tiene complicaciones. Entonces, cuando hablamos que la función probatoria del juez puede afectar su imparcialidad, entonces hablamos de esos debates de la prueba de oficio, si debe existir o no debe existir, pero no es el tema de este momento. Y no menos complicado, yo dijera que el más complicado es cómo se valora la prueba. La valoración es la actividad consistente en la verificación de las afirmaciones fácticas de las partes, en el orden o fijación de los hechos controvertidos, y su plasmación en la sentencia mediante la motivación del juicio de hecho, sea atendiendo a las reglas tasadas o a las reglas de la sana crítica. ¿Qué resulta? Que nosotros a veces tenemos una formación memorística y decimos, como yo dije al inicio, definir el concepto de prueba y se acabó la conferencia. Usted dice, la sana crítica es el sistema de valoración probatoria que utiliza el juez para explicar las técnicas de la experiencia, del conocimiento y de la psicología. No, yo creo que hay que rumiar, pero muchísimo más. Por eso cuando en los países todo el mundo se cree abogado, ¿verdad? Todo el mundo opina. Digo, pero ¿por qué la carrera entonces de Derecho dura tanto? Dura 4 años. ¿Por qué un doctorado te dura 2 años? ¿Por qué tú tienes que hacer una tesis? O sea, son cosas que uno tiene que mirar porque siempre los motivo al perfeccionamiento profesional para que uno pueda leer varias veces hasta dónde llega el tema. La prueba indiciaria. Voy acercándome un poquito al tema. Los indicios son una prueba crítica, lógica, indirecta. Siguiendo a Carnelito, podemos decir que cuando se habla de prueba directa, el hecho lo presencia el juez. Sí, el juez presente en esa inmediación, principio de inmediación, recibe lo que es el testimonio, recibe el documento, lo lee. La prueba histórica, por ejemplo, él la recibe a través de un documento, el testimonio, el documento, se le representa al juez el hecho a probar. En la prueba de indicio, ni el juez observa el hecho, ni está representado. Esto es bien importante. La prueba indiciaria entonces tiene que ver mucho con la valoración, por eso lo marqué desde el inicio. Es que el juez observa un hecho,
pero ese no es el que él pretende acreditar. Es otro hecho por una inferencia lógica de relación que tiene ese hecho acreditado con el que él considera que se debe acreditar y que es objeto de acreditación en el proceso. Así que el juez, al no observar el hecho ni está representado, lo que tiene es un hecho que le sirve de sustento o de base para buscar el hecho a aprobar. Y ahí entonces están reconocidos en los artículos. También la doctrina ha hablado de indicios necesarios, indicios contingentes, indicios graves. Bueno, en una conferencia que escuché hace muchos años en Colombia, decían que realmente al final todo resulta siendo prueba indiciaria, porque todo se tiene que valorar por el juez. Lo que usted extrae de una representación de un hecho no es lo mismo que extrae su contraparte. O sea, en el proceso penal, cuando se presenta, por ejemplo, la teoría del caso, le dicen al fiscal presente su teoría del caso, y el fiscal llega y presenta una versión de unos hechos de lo que él considera cómo ocurrieron esos hechos. Y le dicen a la defensa, presente su teoría del caso. Y la defensa, sobre la misma investigación, presenta una narración totalmente distinta a la que la del fiscal. Y ahí entonces se traba lo que se llama la litis fáctica, es decir, el litigio sobre la descripción de los hechos. O sea, yo lo vi de una forma y usted lo ve de otra forma. Entonces, ahí vienen las afirmaciones de las partes, y entonces eso va a ser objeto de debate con los elementos probatorios que se acreditan lógicamente con la teoría probatoria. El indicio necesario, dice, se asocia a este indicio al que da certeza, sin equívoco. Y ahí pone un ejemplo que está en la doctrina, que es muy clásico, que si una dama está embarazada, lógicamente es porque tuvo una relación. Bueno, hasta el momento, eso ahora no resulta tan cierto. Por eso que el tema, lógicamente, es que hay que ver entonces qué pasó con una concepción in vitro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya todo, nada es tan cierto, todo es debidamente relativo. Por eso entonces yo critico ese tema de los indicios necesarios, y los indicios necesarios no existen. O sea, nada es necesariamente como tiene que dice la gente que sea. Esa es una opinión. El indicio contingente, el que se refiere a la unión de varios para arribar a una conclusión de hecho investigado. Se escuchó un disparo, fallece Juan, alguien ve pasar a Pedro con la camisa ensangrentada, Pedro era el enemigo de Juan. O sea, esos hechos están acreditados, esos hechos me van a indicar a mí entonces que pudiera ser. Ahora vamos a entrar en otro tema de probabilidad, certeza y posibilidad. Entonces, yo creo que todos los indicios realmente son contingentes, porque esa es la naturaleza del indicio. El indicio grave, cuando el hecho demostrado plenamente indicio y el hecho a probar exista una relación lógica inmediata, pero lo asaltan y le roban el reloj, luego ese reloj se lo encuentran a Juan, ¿verdad? Ustedes lo aplicarían en la jurisdicción de cuenta, bueno, se perdió un tractor en el Ministerio de Desarrollo Pecuario, y ese tractor ustedes lo encuentran, dice este señor, el funcionario que es un pariente, hay una relación directa y hay un indicio contingente ahí que acredita, lógicamente, quizás la lesión patrimonial o el autor de la lesión patrimonial. Pero al final, todo resulta siendo la importancia de la convicción. Para formarle el tribunal su convicción, no solo puede valerse de pruebas directas, preconstituidas, sino también de pruebas indirectas, indiciarias o conjeturas, dirigidas a mostrar la certeza de unos hechos. Indicios que no son constitutivos del hecho, pero de los que puede inferirse estos y la participación del acusado, por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico, según las reglas del criterio humano, existente entre tales hechos, plenamente acreditados y los que se trata de probar. Bien, yo creo que queda claro, entonces, pues que el indicio tiene su importancia,
Porque a veces tenemos pruebas indiciarias, ustedes las tienen frente a eso, pero no las saben explicar o no se meten. No es que no las saben, sino que no entran en la profundidad de dar la explicación, en la motivación, por qué este hecho que está debidamente acreditado sin ninguna duda, yo infiero lógicamente este hecho que me sirve a mí para tomar una decisión en cualquiera de los dos sentidos, condenatoria o absolutoria. Pero eso es lo que le permite entonces a usted profundizar en decir, miren cómo me acreditó este hecho. O sea, el tractor lo encontramos en esta finca, está acreditado ese hecho. Y entonces usted infiere de que como esa finca le pertenece al señor Juan García, el señor Juan García tiene directamente relación con la afectación patrimonial. Bien. Regulación de la prueba indiciaria con las pruebas directas. La prueba indiciaria, relación, tiene respecto del resto de las pruebas una relación íntima. En todas ellas se requiere de la razón del juzgador para darles a todas valor y fuerza probatoria. En el caso de la prueba indirecta o indiciaria, este no constituye la prueba en sí, ya que para que lo sea, es necesario el proceso lógico de inducción de parte del hecho indiciario, conocido o comprobado. A un hecho conocido, pero no probado. Es necesario conformar válidamente la prueba indiciaria, establecer la relación, bien importante, entre el hecho indiciario y el hecho controvertido. O sea, es necesario que quien argumenta la decisión judicial, escuchen bien, quien argumenta la decisión judicial, porque es que la decisión judicial, cuando se hace la motivación, es una argumentación de quien escribe la decisión judicial. Entonces, debe narrar, debe establecer esa relación que hay entre el hecho indiciario y el hecho indicado, o que se pretende dar por acreditado. ¿Por qué se relaciona con los otros elementos probatorios? Bueno, principio de comunidad de la prueba, principio de motivación, o sea, todo tiene que estar relacionado. Lo que pasa es que a veces la motivación se queda en una simple descripción, la motivación de la decisión. Y no, usted tiene que decir, este hecho que está acreditado me indicó este otro y por lo tanto yo me doy por convencido por estas razones lógicas, el convencimiento del juzgador. Indicio no es lo mismo que sospecha. A diferencia del indicio, la sospecha es aquel dato contingente del que no se desprende ninguna posibilidad o probabilidad de certidumbre sobre la existencia o no del hecho conocido, pero no probado. O sea, yo puedo tener sospecha, pero no se puede confundir que usted no narre la relación. O sea, no es lo mismo que yo creo que tiene relación. No. El tribunal tiene que motivar esa decisión y decir, existe una relación del indicio y eso académicamente está en las obras. Por lo tanto, ustedes lo pueden utilizar. Yo no voy a poner un poco más de ejemplo de estos indicios, porque quiero ver el tema de la valoración. La valoración de los indicios. ¿Cómo se valoran los indicios? Verificar los hechos que se consideran fuente de indicio, si están debidamente acreditados. Una vez confirmado que el hecho y que usted pueda afirmar que el hecho indiciario está debidamente comprobado, se deberá examinar el nexo causal que une el hecho indiciario con el hecho desconocido. Entonces hay que expresar esa relación, esa concordancia que tiene este hecho acreditado con el hecho que se pretende acreditar.
También hay que descartar la posibilidad de indicios que hayan sido plantados, falsificados o sean producto al azar o la casualidad. O sea, esta es una labor, lógicamente, de valoración. Hay cosas que parecieran. Entonces, también en esa labor, el juzgador o quien redacta la decisión pudiera hacer una confusión o equivocarse precisamente porque no hace una adecuada narración del nexo causal y entonces tomar lógicamente la posibilidad de indicios que han sido plantados o son indicios falsos o que han ocurrido y usted infiere allí el tema. Apreciar la importancia de los argumentos probatorios adversos a la conclusión de aquel que puede inducirse. Y ahí deberá obtener una conclusión final respecto a la calidad o el valor probatorio de cada indicio, respecto a su gravedad o levedad. Examinar que no existan otros medios de prueba que puedan afirmar el resultado obtenido del análisis previo de cada uno de los hechos. Bueno, esto es muy sencillo. Si usted tiene una prueba directa sobre el hecho, bueno, usted la tiene acreditada. El indicio le va a reforzar la prueba directa y lógicamente con base al principio de la comunidad de la prueba que pertenecen al proceso, entonces usted va a narrar el indicio como una prueba adicional, pero si tienes una prueba directa, utiliza la prueba directa. Hay un tema que a mí me encanta también, que tiene que ver con los indicios, que es lo que, por ejemplo, Jordi Ferrer, un profesor de la Universidad de Girona, habla del estándar probatorio y de la zona probatoria. Dice, consulte en formular los criterios objetivos que indican cuando se alcanza el grado de probabilidad. Los estándares de prueba son criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho. Son los criterios que indican cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis. ¿Quién va a aceptar como verdadera la hipótesis? El juzgador, el funcionario, el fiscal, que también toma decisiones. O sea, decisiones que afectan derechos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, yo no voy a caer en esa discusión si son decisiones jurisdiccionales o no, no. O sea, toma decisiones que trascienden, lógicamente, a la aceptación o a la violación de algún derecho. Entonces, el estándar probatorio a veces es importante porque a veces el estándar probatorio lo defino yo como, allá la doctora que le gusta el béisbol, la doctora de República Dominicana que sabe de béisbol, es digamos como la zona de strike de un árbitro de home, ¿verdad? Entonces, en las grandes ligas hay árbitros que tienen una zona un poco más amplia que los otros, ¿verdad? Si la bola te pasa a nivel de medio, esto para uno puede ser strike, para otro puede ser bola, ¿verdad? Entonces, resulta que a veces el estándar probatorio es muy mínimo para tomar una decisión. Y a veces otro juez tiene un estándar probatorio mucho más amplio para tomar una decisión, ya sea de condena o de absolución. De tal manera entonces que hay que preocuparse a veces por los niveles de exigencia que tenga el respectivo juez cuando va a tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, él quizás con un indicio pueda lograr una condena, decir, yo con este indicio, y llega una apelación y dicen, a nuestro modo de ver no está acreditado. Entonces, al final, ¿qué quiero decir? Al final, quien motiva la decisión entonces es quien realmente hace la valoración de la prueba y entonces vienen los criterios de subjetividad y aquí vienen entonces los estándares mínimos y los estándares máximos, ¿verdad? Se utilizan para establecer parámetros que corroboran el conocimiento como soporte a las decisiones medias, el impulso procesal como para disponer o autorizar actuaciones investigativas de búsqueda o descubrimiento de medios cognitivos. O sea, lógicamente el que investiga tiene que saber el estándar probatorio que él requiere
para acreditar un hecho a través de un indicio. Estándares máximos o definitivos. Estos tipos de estándar están relacionados con los niveles de conocimiento que se requiere sobre los hechos para decidir el fondo, los cuales serán definitivos, guardando la congruencia necesaria entre lo afirmado por las partes y lo probado para poder decidir en función de las consecuencias jurídicas posibles y las pretensiones de las partes. Conocimiento más allá de toda duda razonable. Viene un tema delicado allí. Lógicamente los estándares probatorios te van a decir si hay duda razonable. Si hay duda razonable, entonces dice, yo me voy por la absolución. Pero otro quizás no tiene una duda razonable y dice, aquí no hay ninguna duda, no hay duda. Entonces, se da por acreditado. Probabilidad preponderante o prevalente, evidencia clara, conveniente, certeza más allá de la duda razonable. Bien, ya yo voy a entrar terminando en estas normas. Pero quiero explicarles un poquito de una manera más sencilla estos conceptos de estándares probatorios. Por ejemplo, siguiendo a Tarufo decía certeza, probabilidad y posibilidad. Certeza, probabilidad y posibilidad. Y Tarufo, con quien comparto esta idea, decía, la certeza es la verdad. Alguien decía eso, él criticaba esa posición. Todos estos conceptos tienen que ver o relación con lo que se llama la convicción del juez. Es un grado psicológico de convencimiento del juez, de quien toma la decisión. Lógicamente que él adquiere certeza cuando él dice, con estos indicios está acreditada esta circunstancia de hecho, afirmado por una de las partes. ¿Verdad? Entonces, él tiene esa certeza. Quizás con una posibilidad, con una probabilidad, que es lo que sigue, entonces pudiera un juez decir, yo tomo la decisión en este sentido, porque existe una probabilidad alta, una verosimilitud alta de que sí tiene relación con el hecho y por lo tanto lo declaro culpable o lo declaro responsable patrimonialmente del hecho atribuido. Pero entonces viene un tercer grado más sencillo, que es la posibilidad. Ya la posibilidad cae dentro de la especulación de lo que es posible. Por eso ustedes no pueden poner una decisión judicial. Es posible que el autor haya sido el responsable, el acusado haya sido el responsable de tal lesión patrimonial. Tampoco debiera ponerse la probabilidad. Lo que pasa es que la probabilidad es otro grado que psicológicamente adquiere el juzgador para decir entonces, yo con este estándar probatorio me doy por convencido de estas circunstancias fácticas. ¿Cómo está esto en la Fiscalía o en la jurisdicción de cuentas? Dice la ley 67, que es una ley que ustedes conocen mejor que yo, que es una ley bastante corta, y entonces yo hace unas semanas dicté una conferencia sobre lo que es el principio de legalidad integrado, donde se tiene que tomar todo un sistema normativo y no solamente la ley 67. Hay un sistema normativo en Panamá que tienes constitución, que tienes leyes, que tienes código procesal, tienes tratados internacionales y todas esas cosas forman parte de lo que se llama un sistema normativo de derecho. Ese es el nuevo principio de legalidad que sirve para la teoría de la argumentación. El principio de legalidad que ustedes vieron solamente viendo el articulito no es el correcto para hacer justicia. El fiscal de cuentas podrá recabar cualquier otra prueba lícita con el objeto de determinar la existencia de la lesión patrimonial.
no se excluye la prueba indiciaria. La prueba indiciaria no la van a encontrar ustedes en la jurisdicción de cuenta diciendo un artículo sirve como prueba la prueba indiciaria. Bueno, pero hay el principio de la libertad probatoria y por lo tanto usted se puede utilizar la prueba indiciaria. Artículo 44. Si de las pruebas evacuadas resulta que no hay lesión patrimonial, así se ha declarado, el indicio también puede ser excluyente. Ojo, bien importante esto. El indicio me puede excluir la circunstancia de hecho que se le pretende atribuir, porque es que las pruebas son para acreditar culpa o no culpa, ¿verdad? Entonces, el indicio, usted puede inferir un indicio entonces y narrar en su argumentación un indicio a la inversa y decir por qué entonces ese hecho no se da por acreditado. Entonces, bien importante esto. Les decía el artículo 66, las dudas o lo vacío en el proceso de cuenta se suplirán con las disposiciones de la ley 38. Dice, o las disposiciones procesales que les sean aplicables. Yo decía hace mucho tiempo que el proceso de cuenta es un proceso complicado. La gente se engaña, piensa que el proceso de cuenta es un proceso sencillo. Es un proceso complicado. Porque el artículo 32 de la ley 67 dice que las pruebas se regirán, ahí sí dice, por las normas del Código Procesal Civil. Y hay gente que piensa que la jurisdicción de cuenta es una jurisdicción similar a la jurisdicción penal. De todo hay un poco. Entonces, por eso la importancia del sistema normativo. Las pruebas presentadas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica, la regla básica de valoración del indicio. Por supuesto, la sana crítica es el sistema que mejor le sirve a un juzgador para explicar su conocimiento de cómo se valora una prueba con la razonabilidad y la sana crítica. Muchas gracias, que tengan buena tarde.